Bienvenido, te saluda Carlos Guzmán y en esta oportunidad estaremos trabajando con la librería PHP Spreadsheet en Scriptcase. Para los que no me conocen, soy ingeniero en sistemas e instructor certificado en Scriptcase. Acá veremos el paso a paso de cómo trabajar con esta biblioteca en Scriptcase. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y que dejes tus comentarios de qué contenido te gustaría que generara. Así que veamos cómo trabajar con PHP Spreadsheet en Scriptcase. A continuación, veamos qué es PHP Spreadsheet. Para ello, iremos al navegador, buscaremos PHP Spreadsheet en Google, nos llevará al navegador y encontraremos la documentación de este. Ingresaremos, vamos a traducirlo al español y podemos ver que PHP Spreadsheet es una biblioteca escrita en PHP puro y ofrece un conjunto de clases que van a permitir leer y escribir formatos de archivo de hojas de cálculo como Excel y LibreOffice Calc. Podemos ver los formatos compatibles de lectura y escritura. Y aquí el que vamos a estar trabajando nosotros sería el XLSX, que es para Excel. Requisitos de esta versión es trabajar con PHP versión 8.1 o posterior, que es la que trae Scriptcase en este momento. El soporte de la versión, si te das cuenta, está hasta junio del 2026. La instalación la estaremos haciendo con Composer. Si no recuerdas cómo instalar Composer, te lo dejaré en la caja de comentarios. Aquí, si te das cuenta, solo vamos a colocar Composer Require, PHP Office, PHP Spreadsheet. Luego de eso vamos a ver que hay opciones adicionales de instalación y el ejemplo que estaremos trabajando Hola Mundo, que trabajaremos y adecuaremos en Scriptcase. Ahora veamos cómo instalarlo. Me veré a Composer, copiaré la instalación. Acá ya estoy en mi línea de comandos. Si te das cuenta, yo estoy ocupando una consola de comandos que se llama Warp. Te lo dejaré en la descripción por si te interesa trabajar con esta, que actualmente está solo para Mac OS. Ya tengo mi carpeta que le he puesto Composer, donde encontramos la instalación del mismo. Vamos a ver la versión de Composer. Y en efecto ya la tengo instalada con la versión 2.6.6. Es acá donde estaremos actualizando y agregando la biblioteca de PHP Spreadsheet. En este caso nos desplazaremos a la carpeta Composer y realizaremos la instalación. Damos Enter y si te das cuenta ya está realizando la descarga de todas las librerías que corresponden a PHP Spreadsheet. Acá en el JSON podemos ver la versión de PHP Spreadsheet, que es mayor a la 2.1. Y en Vendor todas las bibliotecas que se requieren para trabajar con Composer y que no falte ningún componente. Es esta carpeta la que estaríamos cargando en Scriptcase. Para eso vendemos acá y lo vamos a comprimir. Es esta carpeta la que estaríamos cargando en Scriptcase como una biblioteca externa. Te mostraré cómo. Vamos a ingresar a Scriptcase. Acá si te das cuenta yo ya tengo un proyecto donde estaré generando los videos para YouTube. Este proyecto simplemente está asociado a la base de datos Norwin y no tengo ninguno más. Si te das cuenta, lo que vamos a realizar primero es agregar esa biblioteca externa en nuestro proyecto. Para eso iremos a Herramientas, Librerías Externas y acá vamos a crear una nueva librería de nivel del proyecto. Le voy a colocar PHP Spreadsheet. Le doy crear. Ya con eso, si te das cuenta, es la única biblioteca que tiene el Scriptcase. La voy a activar y le voy a dar editar. Ya con eso ingresamos a esta biblioteca externa. Voy a cargar el archivo. Le voy a dar un load. Voy a seleccionar. En el escritorio teníamos el Composer, el vendor.zip. Le doy a abrir
Ya con esto está cargando. Le damos OK. Ya tenemos PHP Spreadsheet y la carpeta Vendor, en donde ya están las carpetas de las otras librerías que PHP Spreadsheet necesita para funcionar. Damos un clic en cerrar y validamos que esté activa. Es decir, damos un clic acá y guardar las librerías del proyecto. Cuando está el cheque en verde significa que esa biblioteca ya está lista para utilizar en nuestros proyectos. Ahora bien, haremos el ejemplo de Hola Mundo que te mencionaba. Vendremos a inicio, le daré nueva aplicación. En este caso la crearé blank y le colocaré PHP Spreadsheet y Hola Mundo. Le damos crear. Y acá ya tenemos para digitar nuestro código, llamar la biblioteca y utilizarla de manera fácil. Veamos cómo nos indica el uso de la biblioteca en la documentación. Vamos a venir y copiar este código y lo vamos a pasar a Scriptcase. Ahora te explicaré cada uno. En este caso, como trabaja con PHP puro, te indica que utilices require y que llames vendor autoload. Este caso lo voy a documentar, ya que require no puede ser utilizado directamente con Scriptcase. En este caso, estaré utilizando la biblioteca Scriptcase URL Library. Include Scriptcase URL, control barra espaciadora y vemos la sintaxis. Esta macro nos dice que hay un target donde vamos a estar obteniendo la librería. En este caso puede ser proyecto, de usuario o general. Para nuestro caso, la librería estaba a nivel del proyecto. El nombre de la librería lo vamos a recordar. Está a nivel del proyecto y se llama PHP Spreadsheet. Ese es el nombre que estaremos utilizando para el llamado de la librería. Y nos pide el archivo. En este caso, buscaremos que la ruta del archivo tiene que estar en vendor autoload PHP. Vamos a validar. Ingresamos a la librería con editar. Tenemos la carpeta vendor y en efecto encontramos autoload PHP. Vamos a hacer esta misma copia y la vamos a pegar. Ya con esto tendríamos el enrutamiento a la librería PHP Spreadsheet con el autoload. Ok. Ahora bien, luego nos indica que tenemos que ocupar namespace. Nosotros directamente en Scriptcase no podemos utilizar namespace. En todo caso, lo vamos a ocupar la ruta completa. Vamos a seleccionar estos y los documentaremos. Ahora bien, necesitamos crear una instancia de la biblioteca. Para lo cual nosotros estaremos utilizando la variable Spreadsheet y vamos a instanciar Spreadsheet. Pero no podemos hacerlo directamente porque no estamos utilizando ningún tipo de namespace. Es decir, tenemos que copiar el nombre del namespace y colocarlo completamente. Es así como le estamos diciendo que instancia de esta ruta la librería PHP Spreadsheet. Ok, en este caso también vamos a estar trabajando con la hoja activa. ¿Sí? En nuestro caso, la hoja activa de PHP Spreadsheet la activamos con getActiveSheet. Ya como tenemos la instancia, si te das cuenta, a esa instancia que creamos arriba le estamos asignando la hoja activa. Ya que estamos en la hoja, tenemos que indicarle en qué ruta o qué área estará trabajando
dentro de la hoja de cálculo, para lo cual hacemos el set value y le asignamos que en la celda A1 coloque hola mundo, ¿sí? Es de esta forma que estará generando el Excel y lo va a estar colocando en la A1. En nuestro caso realizaremos una nueva configuración diferente al ejemplo que nos han dado. Vamos a documentar esto y a nivel de header estaré colocando unos comandos que le indiquen al navegador qué es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en este vamos a estarle colocando al navegador que el contenido es un archivo Excel. Con Content Type le estoy indicando que va a ser de contenido Excel. También vamos a indicarle siempre en el header que la disposición es un archivo de tipo attachment, es decir, que se puede descargar y que el nombre de este archivo será Hola Mundo XLSX. Con esto le informamos al browser esta información. Y por último, también a nivel del header, le estoy indicando que este archivo no guarde ninguna caché. Es decir, que si lo estoy utilizando varias veces, que sea la última actualización del mismo. Ya con esto, nos falta hacer dos pasos más. Acá con el constructor writer escribiremos la ruta completa, porque no se puede utilizar namespace, PHP Office, PHP Spreadsheet y Factory, y que puede escribir el spreadsheet que creamos acá arriba con el tipo de formato de XLSX. Y por último realizaremos un writer indicando a la función save como output. Esto lo que realizará es la descarga del PHP Spreadsheet. Lo ejecutamos y validamos. Acá ya ejecutó. Revisaremos a nivel del Finder y acá está Hola Mundo. Aparece con 1 porque yo había descargado anterior. Lo ejecutamos y si te das cuenta, justo aparece el objeto worksheet, Hola Mundo y el contenido que le pusimos a la celda, que en este caso sería Hello World, que es lo que le colocamos a la celda A1 Hello World. Es de esta forma práctica y sencilla que estaremos trabajando con esta biblioteca. En el siguiente video veremos cómo trabajar ya con un archivo dentro del hosting y darle funcionalidades más potentes como importar y exportar Exceles. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike y comenta por qué. También te invito a que te suscribas, actives la campanita porque se viene una serie de videos interesantes donde trabajaremos con esta biblioteca importando y exportando Exceles de manera fácil, rápida e intuitiva y con una curva de aprendizaje y dificultad. Así que nos vemos en la próxima y éxitos en tus desarrollos. Hasta la próxima.